Voy a retomar un video, una presentación PowerPoint que ya se las había enviado, pero le hice unas modificaciones. Entonces se las voy a cambiar. Entonces, porque quiero que veamos un poco de la resistencia, antes de meternos de fondo a lo que es capacitancia e inductancia, dejar bien visto lo que es la resistencia. Entonces, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Eso ya lo sabe. Pero esa es debida a que hay una propiedad del material que se llama resistividad. La resistividad es, un parámetro que depende de las características moleculares o atómicas del material y qué tanto o no deja pasar la corriente. Y la resistencia entonces se calcula en función de la resistividad más multiplicada por la longitud del conductor y dividido entre el área de la sección transversal del conductor. Y hay dos maneras de calcularla. Una es en el sistema internacional, que les voy a enseñar, donde la resistividad se mide en ohm metro. Y la fórmula es la misma. No me acuerdo si ya lo vieron ustedes en electricidad y magnetismo, pero la resistividad multiplicada por la longitud y dividida entre el área nos da la resistencia. Pues ahorita les voy a compartir esta presentación. Bueno, antes de eso, esta es la tarea que les dejé, ¿no? Es el circuito, pues, que tendrán que haber hecho. Nada más aquí le tendrían que haber agregado, ya sea aquí abajo o por acá en serie, el ammetro o medidor de corriente o galvanómetro. Después tendrían que haber hecho una tabla y después hacer una gráfica como esta. Así tenía que ser la gráfica. A diferentes valores de voltaje puestos aquí en el eje horizontal, nos va a dar ciertos valores de corriente. Y localizan los puntos y después trazan una línea, ¿sí? Esa línea se llama curva característica de la resistencia y nos refleja la ley de Ohm. Por eso esa práctica la llamamos resistencia óhmica. ¿Qué quiere decir? Que sigue la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué quiere decir? Que la corriente la sacamos dividiendo el voltaje entre la resistencia. Y por lo menos en este rango es constante y es una línea recta. Este es el valor de la resistencia. En este caso, a una resistencia de 5 ohms. Ahora, si le metemos una resistencia de 10 ohms, entonces va a tener mayor resistencia y para el mismo voltaje, digamos, para los 30 volts, va a tener menos corriente. Aquí va a tener 3 amperes, cuando en el primer caso tuvo 6 amperes. Y por el contrario, si le metemos una resistencia más pequeña, con poco voltaje, como es en este caso de 5 volts, vamos a tener 5 amperes de corriente. Finalmente vemos aquí una curva característica de un diodo de silicio. El diodo de silicio, por su física molecular, solamente puede conducir después de 0.7 volts. El resto
no conducen, pero a partir de 7, un poquito más, empieza a conducir y tiene muy poca resistencia. Por eso la curva característica es muy tendiéndole a lo vertical. Bueno, la resistencia y la conductividad. La resistencia pues, es la que conocemos por medio de este símbolo y es debida a la fricción existente en el material conductor que se opone al paso de la corriente. Pero depende del material. Hay unos materiales que tienen menor fricción y otros que tienen mayor. La corriente convencional va del positivo al negativo. Sabemos que los electrones en realidad fluyen. Imagínense un electrón aquí en esta placa inferior. ¿Su carga es que positiva o negativa? A ver, díganme, ¿un electrón tiene carga positiva o negativa? Negativa. 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 Entonces, este electrón se va a ver atraído, se va a ver atraído por esta placa positiva y va a tratar de ir aquí. A pesar de la resistencia, va a pasar para acá y va a llegar para acá. Y así todos los demás. Entonces, la corriente, la circulación de electrones es en ese sentido, pero la corriente convencional, porque alguien dijo, va a ser de más a menos. Entonces ya así nos acostumbramos y así lo vamos a seguir calculando, pero no nos debemos olvidar lo que realmente pasa. Entonces, la resistencia es igual, bueno, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, por otro lado, en algunas aplicaciones conviene manejar no solo la resistencia, sino una que se llama la conductancia, que se designa por la letra G. La letra G es igual 1 entre R. Y las unidades de la letra G de la conductancia es el Siemens, que se abrevia por una letra S. La resistencia se utiliza el símbolo de la letra griega omega, mayúscula. Esa es la omega. O bien se pueden poner la palabra OHM, pero el símbolo es omega. Luego, en términos de conductancia, la ley de Ohm, o sea, cómo calcular la corriente, es G por E. Bueno, ahora, la resistividad que les decía. Para el sistema internacional, aquí lo pongo aquí, se mide la resistividad en unas unidades que son ohm metro, dice ohm metro, ohm multiplicado por metro, y las tablas publican normalmente a temperatura de 20 grados, pero hay algunas tablas que lo ponen a 23 grados, a 21 grados, pero lo normal es que sea 20 grados. Entonces, la resistencia está en función de la resistividad del material, de la longitud del cable o de la barra, lo que sea, dividida entre el área de la sección transversal. Entonces aquí no hay problema. Si nos dan el diámetro, pues sacamos el área como pi r cuadrada, ¿no? Y si nos dan una sección rectangular, pues multiplicamos base por altura. Nomás acuérdense que aquí las unidades de longitud deben estar en metros y las de área deben estar en metros cuadrados. También existe la conductividad. Bueno, a esta la resistividad se le designa con este simbolito, que es la letra griega Rho. Es una especie como de P minúscula, pero se llama Rho.
Rho porque es parecido, de ahí viene la letra R, de la Rho griega, nuestra R viene de la Rho. Y nuestra S viene de la letra sigma. Entonces, a la conductividad la designan con la letra sigma minúscula. La letra sigma mayúscula sí la conocen. ¿Saben cuál es la letra sigma mayúscula? No, Las no. que, acuérdense cuando hacen sumatorias, cuando dicen vamos a hacer la sumatoria desde el 1 hasta el 5, algo así como la siguiente. Ponen una Z, pero que arriba tiene otra rayita. Si la voltean, parece una M. Y en Excel, cuando quieren hacer sumas de una columna o de unos renglones, donde dice autosuma, ahí tiene una sigma. No se acuerdan de haber hecho eso en Excel. Ah, ya me acordé. ¿Sí? Esa es la sigma mayúscula, nada más. Y la sigma minúscula es este simbolito que es como una ruedita y que tiene una salientita hacia la derecha, como si fuera un acento, un tilde pegadito ahí. Entonces, también hay tablas de conductividad. Y entonces la conductancia se saca multiplicando la sigma, que es la conductividad, por el área entre la L. Todo esto en metros también. Las unidades van a ser sims entre metro o bien sims por metro a la -1. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver nada más de lo que corresponde al sistema internacional. Y aquí tenemos una tabla. Fíjense en los valores. Para los metales, todos los valores de resistividad van del orden del 10 a la -8. 1.64 para la plata, 1.72 para el cobre, 2.83 para el aluminio, 12.3 para el hierro. Como ven, está muy alejado el hierro del cobre y de la plata. El constantano es una aleación, mide 49. El nicrom o níquel cromo es también otra aleación y también es de 100 por 10 a la -8. Pero aquí tenemos el silicio, que es un semiconductor, tiene un valor mucho más alto que eh, o sea, no está a ninguna potencia, son 2500. O sea, es un valor mucho mayor de resistividad que cualquiera de los metales, que cualquiera de los conductores. Y además, los aislantes, como son el papel, la mica y el cuarzo, tienen valores sumamente altos. Por ejemplo, el papel 10 a la 10, la mica 5 por 10 a la 11, el cuarzo 10 a la 17. Entonces, ese valor de resistividad es lo que les da las propiedades de ser conductores o no conductores. Bueno, ahora vamos a ver otro método para calcular la resistividad. Es el método que ni siquiera es el sistema inglés, es un sistema híbrido que inventaron los americanos, por no decir los gringos, y que mezcla unidades unas con otras. Pero la fórmula es la misma. Resistencia es igual a Rho por L, aquí la opción en minúscula, pero es la longitud en el área.
Nada más que aquí la longitud está dada en pies y el área en una unidad que inventaron que se llama circular mil. Circular mil y lo ponen con cm mayúsculas. No tiene nada que ver con centímetros. Entonces, esta es una unidad de área para calcularlo en esta fórmula. Pero podemos ver que la resistividad eh, es mayor, bueno, más bien, la resistencia es mayor mientras mayor sea la longitud. Pues es lógico, mientras más tramo tengas, pues va a haber más resistencia. Y va a ser inversamente proporcional al área. O sea que mientras más reducida sea el claro, digamos, o el área seccional, va a haber mayor resistencia. Y si lo tenemos muy grande, va a haber poca resistencia. Y también hay una variación respecto a la temperatura del material. Eso sí lo vimos en un video de ayer, ¿o no? En cambio, la temperatura con el material, bueno, Sí, una caricatura de una, ¿sí? ¿O no la vimos? Bueno, No me aquí acuerdo. bueno, entonces yo creo que no luego la vemos, pero hoy no nos va a dar tiempo, porque ya de por sí empecé tarde. Ok. ¿Mm? ¿A qué horas terminamos ahorita la clase? A las 10:30, ¿no? 10:20. A las 10:20 terminamos. sí, tenemos la clase de 9:30, 10:20. Disculpe. Entonces, bueno, voy a pasar muy rápido aquí. Nada más les voy a explicar esto, lo que son Ok. lo que son los circular mil. Circular mil. Es porque a los griegos les dio flojera decir milésimas. Un mil es una milésima de pulgada, como las que se veían en las escalas de los Vernier, Ah, ¿se acuerdan? Que eran en sí. milésimos de pulgadas. Bueno, aquí simplemente dijeron, pues para no decirle milésima porque nos da flojera, les vamos a decir mil. Un mil es una milésima de pulgada. Entonces vamos a definir un conductor que de diámetro tenga un mil, o sea, una milésima de pulgada. Y al área del círculo que esté en le vamos a llamar circular mil y va a ser igual a ese diámetro al cuadrado. Entonces, si, por ejemplo, en este caso, tenemos un conductor más grande que tiene dos chiquitos aquí. Cada uno mide un mil, en total son 2000, o sea, es 0.002 pulgadas, ¿no? Pero aquí le dicen 2000. Entonces, el área de esta va a ser 2000 al cuadrado, o sea, 4 circular mil. Y circular mil es la unidad de área en ese sistema. Igual si fueran 3, es 3000 al cuadrado, es igual a 9 circular mil. Ahora veamos, por ejemplo, tenemos un conductor que mide 1/8 de pulgada. 1 entre 8, ¿cuánto nos da? Si dividimos 1 entre 8, nos da 0.125. Entonces, por ejemplo, el 5 son 5 círculos mil. Si nada más subiéramos 25, serían 25. Y aquí tenemos 125. No, no círculos, nada más mil. Entonces, aquí tenemos 1/8 de pulgada es igual a 125 mil. Pero esa es
su diámetro. Su área es, este diámetro de 125 lo elevamos al cuadrado, 125 al cuadrado y da 15.625 circular mils. Un ejemplo. ¿Cuál es la resistencia de un alambre de cobre de 100 pies con un diámetro de 0.020 pulgadas a 20 grados centígrados? Bueno, nos vamos a la tabla publicada por el American Wire Gauge, donde dice que el cobre tiene una resistividad de 10.37. Aquí está Rho. Pero las unidades son circular mils ohm dividido entre pie. Y nos aclara que está a 20 grados centígrados. Entonces aquí Rho es igual a 10.37 circular mils ohms entre pie. Ahora, 0.02, 0.020 de pulgada. ¿Cuántos mil son? Son 20. Son 20 mils. Y el área, pues nomás la elevamos al cuadrado. 20 mils al cuadrado da 400 circular mils. Entonces, ahora ya podemos calcular la resistencia de ese, que es lo que nos están preguntando, de esa sección de 100 metros. Multiplicamos la resistividad de acuerdo a esta tabla, 10.37. La multiplicamos por los 100 pies que tiene el cable y lo dividimos entre el área expresada en 400, en circular mils, que son 400. Veamos qué pasa con las unidades. Estos circular mils de arriba se cancelan con estos circular mil de abajo. Este, si se ven, está dividiendo los pies y aquí está multiplicando los pies. Se van los pies, feet and feet, se van. Ya nada más queda ohms. Entonces el resultado es 2.59 ohms. Ok. ¿Sí? Ahora, aquí es lo mismo que ya les había explicado, excepto que aquí trae la conversión de un circular mil a de un mil circular a un mil cuadrado. Este es el mil circular o circular mil y este es un mil cuadrado. Esta sería el área del cuadrado que va alrededor de eso. Y eso se utiliza para cuando la sección del conductor no es cuadrado, pero ya tenemos la tabla hecha para estas unidades. Entonces, un circular mil es igual, sacando el área, es pi sobre 4 respecto al área cuadrada. Y el área cuadrada es 4 sobre pi por el área de circular mil. Noten que cm no tiene nada que ver con la unidad del sistema internacional cm, que son los centímetros. No tiene nada que ver. Tampoco tiene nada que ver con mis iniciales, Carlos Mercadillo. Es decir, circular mils. Otro ejemplo. También para el cobre, que vemos aquí que mide su resistividad es 10.37. Es el mismo ejemplo. Un número, de una vez voy a cancelar esto. ¿No estás en conferencia? Ujú. ¿Pero no dicen micrófono? No. Te vas a dormir. Aquí, Me acabo de despertar. ¿Eh? Me acabo de despertar. imagínense un rollo, Tengo hambre. aquí le llaman spool,
Ya se tienen que ir. Otro, ¿O qué? ponemos mis audífonos Bluetooth Un, y te lleva y te vas. un rollo de un carretito que tiene un alambre. El carretito es de 500 pies, pero ya se usó una parte. Quieren saber cuánto queda. Si saben que el diámetro es un 16avo y la resistencia es de 0.8 ohms. Bueno, como es de cobre, sabemos que la resistividad es 10.37 y calculamos el diámetro de un 16avo de pulgada, da 0.625 y acuérdense que nos vamos a la tercera, da 62.5 mils. El área la sacamos elevándolo al cuadrado, 62.5 al cuadrado, da 3906.25 circular mils. Y en este caso, lo que nos piden no es la resistencia, sino la longitud. Nos están diciendo que la resistencia del cobre que queda sin usar mide 0.8, o sea, lo están midiendo aquí en los dos extremos, mide 0.8. Entonces, la longitud simplemente despejamos la L, es igual a la resistencia por el área, que son 3906, y dividido entre la resistividad, que es 10.37, nos da que la longitud es de 301.35 pies, que son las unidades que maneja este sistema. Bueno, jóvenes, les dejo ya que se vayan a su clase. Voy a mandarles esta nueva presentación y voy a estar revisando también sus tareas. Nos vemos cuando nos toque, ya sea mañana o a ver cuándo. Gracias. Está bien, profe. Nos vemos. Opa.